Hola, mi nombre es Karina Ianni, yo soy licenciada en Comercio Internacional, represento a la firma XR, somos una consultora radicada en Argentina. Hemos generado esta charla destinada a emprendedores y gente profesionales de pequeñas y medianas empresas que quieren incursionar en procesos de exportación y se quieren ir familiarizando con los términos y conceptos que utilizamos en comercio exterior. Queremos hacer una guía práctica y útil de forma de que este comienzo sea lo más fácil posible. Esta charla puede bien ser utilizada por gente de otros países, donde la modificación, la única consideración que van a tener son los organismos de inscripción que tendrán que ajustarse a lo aplicable en su país correspondiente. Dentro de lo que son las operaciones de exportación e importación, todas están definidas en un código especial que se llama el Código Aduanero, y la parte de exportación está definido dentro del código como vender fuera de nuestras fronteras o extraer cualquier mercadería del territorio aduanero. El territorio aduanero está definido dentro del código, básicamente y prácticamente para que ustedes se hagan una idea más práctica de la situación, es todo el límite fronterizo donde uno se va a encontrar un agente de aduana y va a tener que presentar una declaración jurada, como cuando uno viaja, de que es la mercadería que está sacando del territorio argentino en este caso. Mercadería se va a considerar a todo objeto que está susceptible de ser importado o exportado, ¿sí? Entonces, por cualquier duda que ustedes tengan si es considerada mercadería, hasta incluso los servicios son considerados mercadería. Si ustedes van a empezar a esta actividad, van a estar denominados o categorizados como exportadores, que son las personas que van a exportar mercaderías ya en su nombre, que ya sea que las van a llevar con ustedes o que van a designar una persona, ¿sí?, que las hubiera expedido en su nombre. Para ello tienen que estar registrados en aduana, en este caso en la Agencia Federal de Ingresos Públicos, en AFIP, y los requisitos para registrarse es primero constituirse como persona físico-jurídica, inscribirse para obtener su quit y su clave fiscal. Si en el caso de personas físicas pueden ser tanto monotributistas como responsables inscriptos, o en el caso de personas jurídicas también lo pueden registrar. A su vez, el contador lo va a adherir a los impuestos que corresponde según su categoría y les va a habilitar emitir facturas tipo E, que son las de exportación. Los otros requisitos, además, que se exigen son no encontrarse en estado de falencia, tener firma, foto y huella digital en la AFIP, no registrar antecedentes en el registro de infractores. Para las personas jurídicas también se piden otras documentaciones, como declaraciones juradas de los socios, presentar el ejercicio y órganos de administración y fiscalización. Asimismo, también se les pide que presenten una solvencia económica, que son más de 300.000 pesos de facturación anual calendario, y en el caso de no contar con ese antecedente, poder presentar una garantía. Es importante destacar que en el régimen especial de personas físicas, de monotributistas, como es algo especialmente armado para permitir comenzar en la actividad, pueden exportar pero no importar, ¿sí? Si bien están inscritos en un registro que es de importadores y exportadores. Y además se les exime de presentar la solvencia económica. Para aquellos regímenes especiales como exporta simple, que si bien es una exportación, pero es un régimen simplificado, por eso se llama simple, el sistema o el programa no exige que uno esté registrado como exportador. Ya sí estar inscrito en AFIP como persona física o jurídica, pero no registrarse ante AFIP como en este registro que estamos mencionando recién. En el régimen normal de exportación, uno va a necesitar auxiliares del comercio exterior que lo van a acompañar en las declaraciones juradas que uno va a presentar ante aduana de sus productos y para el transporte de su mercadería. En este caso es el despachante de aduana, que es una persona de existencia visible, ¿sí?, que va a operar en nombre nuestro como exportador ante el servicio aduanero y va a realizar todos los trámites y las diligencias con respecto a nuestras operaciones.
Y una de sus grandes funciones es el clasificar y declarar correctamente la mercadería que yo voy a exportar o importar. Por otro lado, tenemos el agente aduanero, que está en representación del transportista ante la aduana y que es que va a gestionar la manipulación de mi carga, ¿sí? Ante el servicio aduanero. Y por otro lado está el agente aduanero, que es el representante de la aduana, que va a recibir mi declaración jurada y va a constatar que el precio que yo declaro en las facturas, tanto sea de importación o exportación, sea un precio normal, que no esté ni subfacturando ni sobrefacturando, que la clasificación de la mercadería esté correctamente hecha para que todo el tratamiento que eso antecede esté correctamente declarado, y va a constatar que lo que yo declaro que envío sea físicamente lo que estoy enviando. Entonces, es muy importante porque son diferentes departamentos los que toman intervenciones en una misma operación. En el caso del régimen simplificado de exporta simple, las tareas de despachante de aduana y de agente de transporte de aduana está simplificado en la figura del courier, ¿sí? Entonces, al ser un sistema más simplificado que el normal, ya tenemos el requisito que no tiene que estar registrado como exportador y que yo, dentro de los auxiliares de comercio exterior, 2 van a estar simplificados en una misma figura. Ahora bien, las mercaderías no se pueden importar y exportar simplemente con su descripción, porque como hay diferentes idiomas, diferentes culturas, y en función de la descripción de la mercadería y la naturaleza de la mercadería, va a tener determinados tratamientos que el país exige en materia impositiva y en materias de requisitos de intervenciones y certificaciones. Entonces, eso se simplifica en una clasificación arancelaria, que es donde se va a individualizar a la mercadería. Es un sistema de códigos que se llama sistema armonizado, es un método lógico, sistemático, que se establece a través de reglas. Los profesionales de despachantes de aduanas son los que están capacitados para hacer una correcta clasificación arancelaria, y es lo que a mí me va a permitir, ¿sí?, que va a definir qué tipo de impuestos se van a pagar a mi carga, tanto sea de exportación como importación, qué tipos de barreras no arancelarias les van a aplicar con las intervenciones que requieren mi producto, y asimismo, en el caso de exportación, qué tipo de devolución me van a tener o reintegros de impuestos. Los 6 primeros dígitos de la clasificación arancelaria son los internacionalmente aceptados, o sea, son los que yo voy a intercambiar como exportador con importador, le voy a proveer esa información, tanto para hacer el análisis de qué tratamientos de todas estas 3 cosas que yo mencioné recién, los aranceles, las barreras no arancelarias y los reintegros, para también hacer un análisis de costo de importación y exportación. Entonces, los primeros 6 dígitos, el capítulo, la partida y la subpartida, es lo que yo puedo intercambiar de información con mi importador, porque va a ser común a los dos, ¿sí? Como dijimos, el responsable de hacer la clasificación arancelaria es el despachante de aduana, y la información que ellos me van a requerir es qué tipo de material tiene constituido mi producto, qué grado de elaboración tienen los componentes, cuál es la función o el uso o el destino que tiene el producto y qué forma de presentación va a tener al momento de exportarse. Porque no es lo mismo que si bien un producto se exportan las partes y piezas, que van a ser un producto final al momento se va a ensamblar en destino, puede tener una distinta clasificación arancelaria que el producto final. Entonces, toda esa información nosotros se la tenemos que proveer al despachante de aduana, porque no se olviden que después la mercadería va a pasar por el agente aduanero y él va a clasificar en función de lo que ve, no en lo que eso va a ser en el futuro. Entonces, por eso es fundamental la comunicación que yo tengo y la información que yo brindo al despachante de aduana. Luego, cada país va a agregarle dígitos, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a los procesos de integración que tenga con otros países, como es el caso de Argentina, que pertenece al Mercado Común del Sur,
que los grados de integración definen diferentes tipos de ajuste y cosas en común que tienen los países. En el caso Mercado Común, tienen establecidos aranceles externos comunes a otros países, mientras que adentro, entre ellos países tienen arancel cero, o sea, no pagan impuestos. Argentina, entonces, como decíamos, en Mercosur se le agregan 2 dígitos más, entonces yo con Paraguay, Uruguay y Brasil puedo intercambiar hasta 8 dígitos porque sigue siendo el mismo idioma, digamos, en cuanto a la clasificación arancelaria, y después cada país, en función de su necesidad estadística y de apertura de cada rubro porque demanda el sector, puede agregar más dígitos. Como dijimos, entonces, esta clasificación arancelaria, que está hecha por un profesional con la información que yo le voy a proveer, me va a definir los aranceles, o sea, los impuestos que yo tengo que pagar por ese producto, y cuáles son las intervenciones, o sea, las barreras no arancelarias que va a tener ese producto. Dentro de los aranceles tenemos los derechos, ¿sí?, de importación-exportación, que pueden ser de 2 tipos: ad valorem, que es un porcentaje del valor, FOB, si es de exportación, que ahora vamos a ver las condiciones de venta, o CIF de importación, o puede ser un derecho específico, que es una suma fija por unidad de medida. Luego hay otros, ¿sí?, como tasas estadísticas, tasas de almacenaje, tasa por servicios extraordinarios, entre otros, que se pagan en función de la clasificación arancelaria del producto. Y además tenemos los reintegros, que en el caso de las exportaciones es la devolución de total o parte de los impuestos internos que se pagaron para elaborar ese producto. Porque la idea es no exportar impuestos. Entonces, con ese acto de sacar el producto en el exterior, porque se va a consumir en el exterior, no trasladar esos impuestos al precio final del producto. Todo eso va a estar definido según la clasificación arancelaria que hizo el despachante. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Como dijimos, son todas las intervenciones que requiere el producto, según su naturaleza. Puede ser cumplir con normas sanitarias y fitosanitarias, depende si son alimentos, medicinas, animales vivos, plantas, que por razones de salud pública necesitan intervención y certificaciones, o en el caso de equipamiento pueden tener que cumplir con ciertas normas técnicas, como es la seguridad eléctrica para productos que se van a utilizar en las casas o en obras, ¿sí? Y asimismo certificaciones que son realizadas por organismos independientes, no como los anteriores, que son hechos por organismos gubernamentales, que son organismos independientes habilitados para que la empresa o el producto va a cumplir con determinada característica, que ya sea que se pide por aduaneramente o porque lo está pidiendo el cliente como complemento de su operación. Ahora, ¿cuáles son los documentos esenciales dentro de cualquier operación de comercio exterior que ustedes tienen que conocer y que van a tener que instrumentar? Es una vez que ustedes realizan la venta y que establecen las condiciones, que se ponen de acuerdo, que incluso hasta pueden hacer un contrato internacional, lo que le van a tener que enviar al comprador es una factura pro forma, que básicamente la emite el vendedor, tiene los mismos detalles que va a tener luego la factura final, y es lo que le va a permitir al comprador empezar a hacer los trámites y diligencias que va a necesitar para importar ese producto, ya sea porque hay una licencia que hay que pedir a la aduana, porque hay que utilizar o han definido utilizar instrumentos de pago que necesita información anticipada de cómo va a ser la operación y lleva tiempo porque tiene que intervenir el banco. Así que esto es una factura previa que tiene que tener básicamente los mismos datos, que en el caso de que una vez que ya se realice la exportación se emite la factura comercial, en el caso de Argentina es una exportación que es la que va a determinar el valor de los bienes y se va a usar como base imponible para deducir los impuestos al momento de exportar e importar. Asimismo, se tiene que emitir un documento que se llama Packing List o lista de empaques, donde se va a traducir, obviamente siempre en todos los documentos, en estas 3, los emite el vendedor y van a tener que ir los datos del vendedor como del comprador completo, ¿sí?
En este caso, el packing list lo que permite es identificar la cantidad de bultos que se va a manipular y que contienen, pero no incluyen el valor comercial de los bienes, porque simplemente su finalidad es controlar la carga, ¿sí? Luego necesitamos el documento de embarque, que esto lo emite el transportista, y también tiene el detalle de toda la información de la mercadería que se envía, es que va a definir quién legalmente va a disponer, enviar y recibir esa mercadería, asimismo de contener el valor del flete, que también va a ser utilizado como base imponible para calcular los impuestos a la hora de importar esos productos. El certificado de origen es un certificado emitido en base de una declaración jurada que emite el vendedor, conteniendo la información del origen de los insumos que se utilizaron para la fabricación de ese producto. Y esto básicamente sirve, o sea, se la presenta, en este caso en Argentina lo emite la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y le va a permitir al importador tener beneficios o no en función de si su país tiene acuerdos comerciales con el nuestro, o con cualquier otro, depende de la composición de origen de la materia prima que se utilizó en los insumos de ese producto final. Entonces es fundamental que si hay acuerdo entre ambos países y si ese insumo o ese producto es originario en más de tanto por ciento del país que está exportándolo, entonces el importador va a tener que pagar menos impuestos al momento de la importación. Acá tenemos modelos básicos de lo que es una factura comercial, una lista de empaque, tenemos un conocimiento de embarque que se llama al documento de transporte, en el caso multimodal, es cuando va en contenedor y pasa por diferentes medios de transporte, un modelo de certificado de origen, en el documento de transporte en aéreo se llama guía aérea, en terrestre se llama carta de porte, en marítimo se llama conocimiento de embarque, y también en tren en carta de porte. Ahora, vamos a ver qué son los Incoterms o condiciones de venta, que quizás muchos de ustedes hayan escuchado de oído, el FOF, el SIF, de qué se trata todo esto. Es importante destacar que, volvemos a repetir, cuando uno está trabajando a nivel internacional, hay diferentes terminologías, diferentes culturas, diferentes formas de interpretar los acuerdos. Entonces, estos Incoterms vienen a resumir qué va a corresponderle a cada uno sin tener o generar duda sobre quién tiene que cumplir determinados costos y responsabilidades de gestionar y tramitar documentación. Los Incoterms es abreviado de International Commercial Terms, con reglas internacionales que se van a interpretar los términos comerciales y está creado por una Cámara Internacional de Comercio Internacional. Van a establecer en cualquier contrato de compra-venta internacional cómo se van a distribuir los gastos, porque no solamente tenemos el costo de la mercadería, sino que desde origen hasta destino se incursiona en gastos de acondicionamiento, en gastos de derechos de exportación, en tramitar documentación, en todo lo que son gastos portuarios y almacenaje, en el flete internacional, seguro internacional. Entonces son todos ítems que estas condiciones de venta vienen a definir qué le va a corresponder tanto al vendedor como al comprador, ¿sí? Entonces, si yo voy a dar un precio de $10, esos $10 por unidad, ya sabemos hasta dónde yo voy a cubrir con los gastos y qué otros gastos le corresponde al comprador. Lo que no van a definir es una transmisión de propiedad. No significa que si yo voy a vender desde mi fábrica y de arriba en adelante la mercadería, todos los gastos que exige llegar al mercado de destino corresponde por el comprador, yo ya le estoy transmitiendo la propiedad. La propiedad se transmite legalmente por el contrato y por las condiciones que nosotros vamos a establecer allí. Los Incoterms vienen a definir distribución de gastos y transmisión de riesgo. En el caso de haber un siniestro, ¿a quién va a ser el beneficiario de cobrar el producto de la pérdida o de darlo por perdido o cobrar el beneficio del producto de la pérdida de esa mercadería? Entonces van a regular los documentos y quién lo tramita, o sea, qué documentos van a requerirse y quién lo va a tener que tramitar,
quién va a ser responsable de la mercadería, hasta qué punto, cómo se van a distribuir los costos y quién y dónde se va a entregar la mercadería. No va a regular ni el pago, ni su modalidad de pago, qué instrumento se va a utilizar, ni qué derecho se va a aplicar en aspectos que no están contemplados dentro de los Incoterms. Eso todo tiene que ir en un contrato, ¿sí?, de comercial. Los Incoterms están definidos por 4 letras, ¿sí?, que van a empezar con la letra E, no es por orden, sino por definición. La letra E, F, C y D. Desde la E para abajo es cuánto menos costos va a insumir el vendedor, ¿sí? Y qué tipo de modalidad de transporte, luego cada letra va a tener diferentes siglas. Depende si se utiliza en contenedor o si se va a utilizar en vía marítima. Entonces, vamos a comenzar de lo más básico, donde el vendedor va a entregar en la puerta de su depósito, ¿sí? Vienen a retirar y de ahí en adelante, lo que suceda con la mercadería, desde el transporte interno, pasar la aduana, cargarlo en el flete, llegar al puerto de destino, pasar la aduana, ir hasta la fábrica, va a ser costo del comprador. Hasta la letra más completa, que es la letra D, donde ahí ya el vendedor insume más costos hasta el puerto de destino, ¿sí?, hasta incluso dejarlo en la puerta del depósito del comprador. Entonces, esto está ordenado comienza por menos gastos que insume el vendedor hasta la mayor cantidad de gastos que insume el vendedor. Como dije, la letra E se entrega en fábrica, la única sigla que tiene es ex-work, ¿sí?, que la definición es entrega en fábrica, como le comenté recientemente. La letra F ya va a incluir el pago, ¿sí?, del transporte interno y los derechos de exportación y se entrega antes de tomar el flete internacional. Esto tiene tres modalidades, que es Free Alongside Ship, Free On Board o Free Carrier, que va a depender si se entrega al costado del buque, se entrega sobre el buque o se entrega antes del transporte principal, porque es una modalidad o multimodal que se entrega en camión. Luego pasamos a la terminología F, donde el vendedor ya no solamente paga el transporte interno, los derechos de exportación, sino que también va a pagar el transporte internacional. ¿Sí? Siempre lo vemos desde el lado del vendedor, cuántos más gastos se le suman. Acá tenemos 4 metodologías, dependiendo las 2 primeras si es por barco y las 2 segundas si es multimodal, que una solamente incluye el flete internacional y otro también el seguro, ¿sí? Y luego tenemos la letra D, que ya es hasta puerto de destino, donde el vendedor va a pagar los gastos, que tenemos 3 modalidades, ¿sí?, el DAT, el DAP y el DDP, que va a entregar en la terminal sin abonar los derechos de importación o va a definir un lugar sin abonar los derechos de importación, que puede ser distinto a la terminal, o puede entregar en destino ya en el depósito del cliente pagando todos los derechos de importación. Esto es cuanto más gastos en la letra D tiene el vendedor. Cuando yo defino el Incoterm, ¿cómo se va a definir? Cada 10 años se revisan, porque cada 10 años van modificando ciertas, o se van ajustando, modernizando ciertas modalidades de transporte, o van ajustando según los conflictos que se hayan encontrado. Se va a poner qué Incoterm se va a utilizar en función de lo que yo acordé con el comprador, qué versión se está utilizando. Este 2020 hay una nueva versión de los Incoterms, y en qué punto geográfico voy a entregar la mercadería, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir un FOB, puerto de Buenos Aires, que decir un FOB, no sé, alguna aduana de frontera. Entonces, es importante definir hasta dónde yo voy a dejar esa mercadería. Entonces, como decíamos recién, ¿cuáles son los costos que tienen que tener en cuenta al momento de definir un Incoterm? Que son los costos que o los cubre el vendedor o los cubre el comprador. En este caso son acondicionamiento de la mercadería, transporte interno o transporte en origen, quién carga en el medio de transporte, quién va a manipular esa mercadería, los gastos de aduana en origen, del puerto de origen, la carga en la embarcación,
¿Quién paga el flete internacional o el transporte principal? El seguro internacional, los gastos en el lugar de destino, en la descarga del destino y en la aduana de destino. Entonces, en función del Incoterm que ustedes elijan, ahí está dividido cuáles paga el comprador y cuáles paga el vendedor y qué modalidad es, si es multimodal o si es marítimo. A efectos aduaneros, independientemente del Incoterm de venta que yo esté utilizando, para utilizar y liquidar los impuestos de exportación, se va a utilizar el valor FOB, aquellos que dijimos que incursionaban todo lo que es el acondicionamiento de la mercadería, el flete interno y pagar los derechos de exportación hasta antes de cargarlo o cargarlo en el transporte principal, pero no pagamos el flete internacional. En el caso de importación se va a utilizar el valor CIF, que es el transporte interno en origen, los gastos de exportación, el flete internacional, el seguro internacional, y por eso es importante tener la póliza de seguro, que en la carta o documento de embarque diga el valor del flete, ¿sí? Independientemente del Incoterm que yo negocié con mi cliente. Porque en función del valor de la factura, si es más o menos, la aduana va a actuar de oficio para poder definir que estos valores sean identificables y se puedan discriminar, ¿sí? En Argentina hay una página que nosotros utilizamos, una ventanilla única de comercio exterior, que se llama BUCE, que facilita tanto la clasificación arancelaria, solamente poniendo la descripción de la mercadería, ya te salta qué posibilidades de clasificación arancelaria tiene ese producto, y te da todos los derechos de exportación que va a aplicarse, cuáles son los reintegros, ¿sí? Todo el tratamiento, qué intervenciones se requiere. Obviamente que esta es una herramienta que se puede utilizar a primera fase, pero después, como les dije, la clasificación arancelaria la tiene que hacer definitivamente un despachante de aduana para que la clasificación esté correctamente, porque hay muchas reglas que tener en cuenta para hacerla correctamente y hay gente profesional que se dedica a eso. Y asimismo pueden calcular el valor FOB de sus productos en función de cierta información que les va requiriendo para que ustedes, en el caso de que tengan que hacer un presupuesto, puedan hacerlo lo más atinado posible con las informaciones que ustedes cuentan, o si van a ir a una misión comercial, a una feria, ya tienen que tener definido su precio de exportación, ya sea el Incoterm que ustedes usan o que quieren utilizar. Pero a ustedes ahí les da una idea, se llama la calculadora BUCE, que puedan utilizar para hacer ese ejercicio. Además pueden visitar la página de la Agencia de Inversión y Comercio Internacional, que también facilita información para hacer esta práctica y este ejercicio. También tenemos que hablar cuáles son las condiciones de envío de los productos, y acá tenemos que distinguir lo que es envase, que parece algo que uno normalmente pueda comprender, pero es importante que ustedes lo tienen que tener en cuenta, el envase y el embalaje. El envase es el primer contacto que tiene el recipiente con el contenido. Ese envase no solamente tiene una finalidad comercial, sino que tiene que tener la información suministrada que el mercado de destino va a pedir para que ese producto sea utilizado o comercializado. Entonces, esto es fundamental que ustedes hablen con el importador para ver qué información en cuanto a etiquetado y qué envase está pidiendo el mercado de destino para poder hacer uso o comerciar con ese producto. Otro es embalaje. El embalaje es lo que va a contener a los productos ya envasados y es lo que va a permitir el manipuleo de ese bulto para que llegue al mercado de destino. Entonces, ese embalaje va a poder permitir la manipulación, va a permitir la identificación de la carga con ese packing list que nosotros habíamos comentado antes, tiene que facilitar la inspección de los agentes aduaneros al momento de la exportación e importación y que eso al momento de abrirse después se pueda volver a sellar para poder seguir con el envío. Y tiene que disminuir el riesgo de las personas de forma tal que no sea peligroso.
para poder definir cuál es el embalaje correcto, o podemos ir a profesionales que pueden asesorar, pero siempre tenemos que tener en cuenta el estado físico y las características del contenido del producto, qué va a constituir ese embalaje, si lo va a hacer de madera, de papel, de cartón, textil o plástico, qué medio de transporte va a utilizar. Los agentes de transporte son los primeros en saber recomendarles a ustedes cuál es el embalaje más atinado para este tipo de envíos, y cuál es la relación costo-producto-embalaje, porque a veces yo me mando a hacer un embalaje sumamente costoso que no tiene relación con el costo de producto. Entonces, esto también son aspectos que tienen que tener ustedes en cuenta al momento de hacer una carga o un envío, y tienen que estar considerándolo dentro del costo de producto. Ahora, vamos a ver qué instrumentos de cobro yo puedo contar en comercio internacional para asegurarme el cobro de esa mercadería. Si es una exportación habitual y no es un régimen simplificado, tenemos a través de operaciones bancarias, tengo que tener abierta una cuenta bancaria, tengo que estar trabajando o conectarme con los departamentos de comercio exterior, que son los departamentos que manejan toda la operatoria aduanera. Ellos me van a poder asesorar sobre los papeles, porque esto va modificándose con reglamentaciones y con circulaciones. De hecho, hoy por hoy en Argentina hay una exigencia para ingresar divisas de exportación con un plazo determinado, y no recibís los dólares, sino que te hacen una conversión a pesos. Entonces, son costos que van a tener que ustedes tener en cuenta a la hora de gestionar una operación de comercio exterior, y tiene que estar incluido dentro de lo que es sus costos del producto, ¿sí? Hay diferentes instrumentos que se pueden utilizar en el banco, que son, primero la carta BAN. Estos están ordenados de mayor seguridad y por lo tanto mayor costos, porque va a requerir mayor presentación de documentación, a los de que tengo mayor confianza con el comprador y puedo hacer una operación más ágil y más rápida, ¿sí? La carta de crédito documentaria son instrumentos de pago que se utilizan donde se va a definir exactamente la operatoria y donde yo voy a cobrar siempre y cuando yo cumpla absolutamente con todas las condiciones de envío, de cantidades de bultos, de tiempo de entrega, de medio de transporte, de presentación de documentación. Es algo muy preciso, muy definido, que me garantiza que el banco me va a pagar si yo cumplo con todos esos requisitos, y por lo general la apertura la hace el importador, porque ellos son los que ponen las condiciones y utilizan al banco como contralor para que yo esté haciendo las cosas como corresponde. Luego tenemos una orden de pago, que también, si bien exige documentación, no es tan estricta como la carta de crédito, una mera transferencia bancaria o un cheque bancario internacional, y en operaciones más chicas, que se hacen por lo general hasta régimen simplificado, se utilizan las plataformas de pago, que se llaman, en este caso, PayPal, que vendría a ser como un mercado pago argentino, pero esto es una plataforma internacional que no me exige a mí mantenimiento de cuenta, pero sí me cobran comisiones por cobrar, y a mi cliente me cobran comisiones por traer la plata a Argentina, que a su vez, en el caso de Argentina, necesito otra intervención de otra plataforma para intervenir en el mercado de cambios. Lo importante es que elijan la modalidad que ustedes elijan, son todos costos bancarios que ustedes tienen que considerar antes de poner un precio. Porque ustedes van a tener costos en el banco del importador, salvo que ustedes definan que esos gastos va a correr por cuenta del importador, pero todo lo que es el giro de divisas argentina va a tener intervenciones, diferentes comisiones que cobran el banco, que va a depender si hay montos mínimos y máximos, y toda esa información la tienen que presupuestar antes con su responsable en el Departamento de Comercio Exterior, que le pueda detallar y hacer un costo de qué es lo que ustedes van a terminar recibiendo y cuándo lo van a terminar recibiendo. Y esos costos ustedes lo tienen que considerar dentro de su estructura de costos cuando definen un precio. Y no se olviden que las reglamentaciones van cambiando, pero hoy ya las exportaciones tienen un tiempo
sí o sí que tienen que liquidar las divisas para entrarlas a Argentina, no la pueden dejar en una cuenta al exterior. En resumen, para que ustedes entonces consideren comenzar a incursionar en la actividad de exportación, tiene que constituirse una empresa o ustedes en forma unipersonal, tienen que registrarse como exportadores o importadores en AFIP, tienen que realizar la correcta clasificación arancelaria con profesionales, como son los despachantes de aduana, tienen que ver si con el país que yo voy a vender hay un acuerdo comercial donde a mí me permita o al importador le vaya a permitir pagar menos derechos de importación. ¿Qué documentos e intervenciones se van a requerir tanto para exportar como para importar? Es fundamental la buena comunicación con el comprador y que por más tienen que entender que ustedes quizás lo van a hacer por un régimen simplificado, por ejemplo, que exigían pues ser exporta simple, el importador no va a ser simple, va a ser una importación común y corriente, entonces eso puede requerir documentación que si bien a ustedes para exportación no se la exigen, el comprador lo va a necesitar. Independientemente del Incoterm que ustedes negocien dentro de su contrato, sepan que tienen que poder establecer su precio FOB de exportación con las herramientas de costos que pueden utilizar, y que el importador va a tener que definir cuál es su valor CIF. No se olviden que hay que abrir una cuenta bancaria, sí o sí, para operar, cualquiera será de las modalidades, y que tengo que analizar los gastos y comisiones que voy a tener en forma anticipada. Además, tengo que revisar que voy a necesitar emitir documentos, proforma o factura comercial, documento de transporte, el certificado de origen, la lista de empaque, que voy a necesitar hacer la declaración aduanera, que por lo general lo hace el despachante de aduana, qué tipo de permisos o licencias voy a necesitar para exportar mis productos, qué certificados van a requerir y qué regulación de etiquetado, empaque, embalaje del producto de importación va a ser necesario. Entonces, dicho esto, lo que nos resta es comenzar esta tarea, ¿sí?, de incursionar en exportación, que pueden utilizar organismos oficiales que los pueden acompañar en esta tarea de incursionar en el mercado internacional. Y desde XR les deseamos toda la suerte, quedamos a disposición de ustedes para que nos envíen las consultas que puedan llegar a tener en materia de exportación y de los términos que han estado viendo. Les agradecemos mucho por haber participado, ¿sí?, de esta charla y esperamos que haya sido de utilidad. Un saludo enorme y gracias por acompañarnos.